Bien, vamos a continuar entonces, estamos en Colosenses. Vamos a ir al capítulo 2. En el mensaje anterior dije que íbamos a hablar dos puntos, pero no pudimos, solamente hablamos de estar llenos en Cristo. Hoy vamos a hablar de fuimos circuncidados en Cristo. Y vamos a leer dos versículos de Colosenses 2, versículos 11 al 12, dice. Vamos a leer primero el 11, por favor. Ok. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, dice, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Esta versión está más completo. Es la Reina Valera actual, me parece. Entonces, cuando leemos, si puedes poner la 1960 y ah, y ahí de Colosenses 2:12, la, vamos a leer desde el 12 y nos pueden poner la 1900, dice la 1960. Sepultados con él en el bautismo, pero vamos a leer desde el 11, por favor. ¿Puedes poner 11, por favor? Ok. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Y si ustedes comparan este con el que leímos, acá dice echar y allá dice despojar el cuerpo pecaminoso, carnal en la circuncisión de Cristo, el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder. Y en la otra versión nos ayudó, ¿no? La operación de Dios que levantó de los muertos. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en esta palabra, Señor, que podamos recibirla y entenderla como tú dices, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos aprovechar, Señor, el recibir la palabra para que esta palabra nos nutra, nos sustente, Señor. Amado Dios, oramos para que tú bendigas a cada hermano que está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a conectar un poquito lo que hablamos. Después de que Pablo nos exhorta a estar alertas, porque para eso se escribió Colosenses. Él escribió para alertar a los hermanos porque habían filosofías, habían huecas sutilezas, religiosidades que llevaron cautivos a los hermanos que estaban en Colosas. Y Pablo ahí primeramente dice, este es el Cristo que nosotros, ustedes recibieron, el Cristo que nosotros tenemos. Y en ese Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que habían grupos que decían, es que Cristo, pues él fue un ángel, una persona, un buen hombre, ¿no? Y entonces Pablo, por eso se acuerdan que él habló de que él es el primogénito eh, de la creación, el primogénito de entre los muertos, ¿no? Y que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego en el versículo 10 añade y dice, y vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que está diciendo Pablo que si ustedes están en Cristo, nada les hace falta porque dice que estamos llenos, o sea, esta palabra lleno habla de perfeccionados y hechos completos. Entonces no hay razón alguna para recurrir a algo que no sea Cristo. Oigan bien, porque si no nosotros vamos a decir, hay que hacer esto, a ver si
si motivamos, a ver si logramos. No hay nada más. Y si hacemos alguna cosa es algo complementario nada más. Lo tenemos todo al Cristo, en el cual habita totalmente la deidad, porque Él dice, en el cual estáis llenos. Esta palabra lleno, recuerden, perfeccionados y hechos completos. Estamos llenos en Cristo. Pablo dice, toda la plenitud de la deidad está en Cristo, no necesita nada más. Y Él en nosotros ya fuimos puestos. Por eso cuando leímos 1 Corintios 1:30, donde dice que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos ya, Dios nos puso en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pregunto, ¿ustedes creen que necesitamos pedir sabiduría a Dios? ¿Por qué no? Ya la tenemos, ya la tenemos. Si fuéramos del Antiguo Testamento, sí, allí sí necesitamos pedir. Sí necesitamos porque Cristo no había pasado por el proceso de muerte, de vivir humano, muerte y resurrección para habitar, para morar en los cristianos, bueno, en los creyentes o en los hombres de fe del antiguo. Por eso ellos tenían que pedir, Señor, danos sabiduría, guíame, Señor. No, pero hoy solamente hagamos caso al Cristo que tenemos. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, y no solamente Él es sabiduría, Él es justificación. Él es santificación. Acuérdense cuando habla de justificación, de santificación y de redención, es la acción. Amén. Es la acción haciendo. eh, o es el proceso. Por ejemplo, nosotros necesitamos justificación. Él es nuestra justicia. Necesitamos santificación. Él es nuestra santidad. No necesitamos hacer algo para ser santos. ¿Se acuerdan que les preguntaba o les enseñaba, ¿somos santos? Sí, dígame sí o no. Sí, ¿por qué somos santos? Porque tenemos al que es santo. Ok, ¿por qué somos santos? Porque tenemos al que es santo. Nada más. No es porque se portó bien, ahora es santo. Y si cuando se porta mal, ya es diablo. No. Aquí, hermano, somos santos porque tenemos al que es santo, nada más, ¿no? Y ya la santificación, ya ahí sí depende de la disposición, pues, ¿no? Y la redención, no solamente esta redención, no solamente habla de que Él rescatarnos, sino habla de pagar un precio, ¿verdad? Recobrarnos otra vez o recuperarnos pagando un precio, sino que habla también de que nuestro cuerpo será redimido, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la glorificación. Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Decimos nuestro hermano Fabio, ¿por qué decimos que Él un día lo vamos a volver a ver? Porque Él tiene a Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Amén. Nada más por eso, ¿no? Y un día lo vamos a ver a Él. Ahora, si hay un proceso, pues por eso tenemos que mantenernos, ¿no? Por eso les decía que bueno, el lunes mandamos un anuncio por WhatsApp que no iba a haber oración el lunes y el martes, ¿no? Porque ya que estuvimos algunos, todo la noche del domingo y la madrugada del lunes. Nosotros llegamos a la casa a las 5 y ya otra vez a irnos y sí, como que eso te descontrola un poquito, ¿no? Y dije, entonces cancelamos toda la semana. Pero ya dije, pero esto me dice que tenemos que proseguir, tenemos que seguir, porque si no, entonces, hermano, entonces se detiene el proceso, se puede detener, no va a haber avance, ¿no? Y la vida de la iglesia es la que nos hace que haya avance en nosotros. Y lo que nos motivó mucho a nuestro hermano es de que él estaba aquí. Este domingo citaba a los hermanos músicos, les decía el domingo pasado, hermanos, hay que procurar estar a las 9, pero cada vez que llega a visita, como que no puede salir de la casa porque tienes que atenderlo, ¿no? Y yo ya estaba afuera y no, es que ya sabía que iban así y usted dijo,
¿no? Pero no es porque a veces uno no quiere, pero lo que quiero preguntar es, ¿quién llegó primero el domingo? Él ya estaba, yo me imagino, porque muy rara vez yo le ganaba, muy rara vez. Ya estaba yo aquí y él venía subiendo. Y se me hacía raro cuando no venía. No llegaba porque, ¿y qué pasó? ¿No? Pero ya después venía. Pero siempre, pero la mayoría de las veces él ya estaba aquí, ya estaba aquí. Entonces, y eso nos anima a nosotros a proseguir, a continuar, pues, porque sí, nos dolemos y todo eso, pero hermana Adi, lo que usted hizo en la tarde, eso le va a ayudar mucho, porque lo está enfrentando, pues. Porque si usted se queda y eso le va a afectar más, usted, ¿se acuerdan que un día le dije, no sé si a todos, pero un día le dije a la hermana Ara, cuando falleció mi mamá, le dije, ¿sabe qué? Voy a ir, tengo que enfrentar esto, porque si lo dejo más tiempo, va a ser más difícil cuando yo vaya. Entonces fui y ya, no para estar, o sea, porque uno dice, a lo mejor fue un sueño, ¿no? Algo, ¿no? Y ya tienes que aterrizar la realidad y eso te ayuda, ¿no? Bueno, entonces, les decía, estaba hablando de eso porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir, no hay que detenernos, amén. Entonces, en el Nuevo Testamento revela claramente que todos los creyentes fuimos puestos en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Amén, estamos en Cristo. Por consiguiente, ahora estamos identificados con Él y somos uno con Él. De este modo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros. Es como cuando lo terrenal, ¿no? Si el papá tiene cosas, ¿quién hereda las cosas? Los hijos, ¿no? De hecho, hace tiempo en Oaxaca leí un rótulo, un letrero que estaba ahí en una parcela sobre la carretera, dice, la tierra es de los hijos, dice. O sea, si usted tiene casa, ¿la casa de quién es? De sus hijos, no de usted. Porque un día tenemos que partir. ¿De quién es el terreno? De los hijos. Amén. Bueno, entonces, les decía que de este modo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros y todo lo que Él experimentó constituye nuestra historia. Nosotros tenemos una historia y nuestra historia es la de Cristo. Por eso se acuerdan que Pablo siempre, y cuando uno está predicando, se te vienen versículos, ¿te acuerdas? Un día él dijo, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos como tal. O sea, que Dios ya no nos conoce ya más en nuestra humanidad, sino que Él nos ve en Cristo. Imagínense si nos viera a nosotros pues bien descalificados, pero en Cristo, porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra redención, Él es todo. O sea, no podemos nosotros, si alguien dijera es que pecaste, no tienes perdón, no, Él es el que por Él, por la sangre de Cristo somos perdonados, amén. Debemos ejercitar la fe a fin de participar todo lo que es nuestro en Cristo. No debemos considerarnos pobres. Debemos tener plena certidumbre de lo que tenemos en Cristo. Pues somos uno con el rico Cristo, con aquel que es la corporificación de toda la plenitud de Dios, del Dios triuno. Recuerden, no base todo esto en sus sentimientos, no crea ni en sus sentimientos, más bien ponga su mirada en Cristo. Porque nuestro sentimiento de repente dice, creo que, no, o sea, siempre dicen que los sentimientos tienen que ver con el corazón y el corazón es traicionero, ¿no? Entonces no nos basemos porque si fuera así, cuando estoy bien contento, entonces soy un vencedor y cuando estoy triste, ¿no? O cuando estoy bien, soy un vencedor y cuando ando mal, ya no soy un vencedor. Hermano, no dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, no hay nada que nos haga falta. Entonces, pongamos nuestra mirada en Cristo. Hoy entonces le decía que vamos a hablar de que fuimos circuncidados en Cristo. Estamos llenos, pero también fuimos circuncidados en Cristo. Pero dice Pablo, con circuncisión no hecha a mano. Vamos a leer versículo 11 de Colosenses 2, Colosenses 2:11. Mire lo que dice.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. De una vez lo dice. ¿Por qué Pablo está diciendo no hecha a mano? Porque había una circuncisión. Y mire lo que él hizo, al echar de vosotros, al despojar de ustedes la carne de pecado. Y uno dice, pero ¿cómo? Y se sigue todavía. O sea, ¿cómo lo echó? ¿Cómo lo despojó? Si sigue todavía. Es lo que nos va a enseñar ahorita. Amén. Otra traducción para entender esto dice que los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que a quién le dijo Dios que tenía que circuncidarse? A Abraham. Y de ahí Dios puso a los hijos de Israel. Entonces, eh, y dice Pablo, él compara, mire, dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Fíjense, hermano, él ya, o sea, sí tenemos, pero él ya lo quitó. Y tenemos que creerlo porque eso es por fe. Amén. O sea, creerlo, pues, y porque no andamos por vista, sino por fe. Ok, aquí es la fe, es asunto de creerlo. Ese es un asunto de, miren hermano, que por ejemplo, los que enseñan la metafísica habla de que tú declares, que tú confieses, que, ¿no? Esto no es metafísica porque Dios hizo algo, Él lo hizo, pues, pero si esos creen, entonces, ¿cuánto más nosotros? O sea, es lo que Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe y creamos lo que Él logró, lo que Él hizo. Y dice que esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Miren lo que Él ya hizo. Por eso, hermano, miren, por eso un cristiano verdadero ya no anda buscando cómo pecar. ¿Cómo es que pecamos nosotros? Pecamos ocasionalmente sin darnos cuenta. Amén. ¿Habrá alguien aquí que diga que yo ya no peco, hermano? Quizás he dejado de hacer unas cosas, pero hay otras que estás luchando. Yo sigo luchando. Mentiría, hermano, yo ya no peco, hermano. No, no, no. Cuando dices que no pecas, le dices que él es mentiroso porque él dice que sigues pecando. Amén. Pero hay algo que él hizo, que ya no andamos buscando cómo pecar, porque él quitó eso y deseo. Eso es la circuncisión. Amén. Entonces aquí Pablo habla de una circuncisión no hecha a mano. Y esto ciertamente difiere de lo que practicaban los judíos. ¿Qué hacían los judíos en la circuncisión? Con un cuchillo cortaban. La circuncisión judía, conocida como Brit Milá o Bris, eso significa pacto de circuncisión. Y eso desde con Abraham y luego vinieron los hijos de Israel y luego los judíos en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de los apóstoles se recuerdan que querían que los apóstoles, los gentiles se circuncidaran, ¿no? Pero eso es, Dios solamente le dio una señal a ellos. Para nosotros es espiritual, porque sí dice que nos circuncidó, pero no es literal. Amén. No es literal, sino que vamos a ver cómo Él nos circuncidó. Amén. ¿En qué consiste la circuncisión de los judíos? Consiste en la extirpación del prepucio del miembro del varón. Y si usted investiga, dice que se realizaba a los bebés varones exactamente al octavo día. Y esa circuncisión es algo doloroso porque tiene que cortar, pues. Eso es lo que significa que Dios hizo con nosotros, cortó la carne, dice. O sea, pero ¿cómo si todavía tengo es lo que Él quiere que creamos, que tengamos fe, que cuando eso se levante, Él ya quitó eso. Amén. Por ejemplo, de repente nos despierta un deseo y se acuerdan que les he dicho que yo nunca he probado una cerveza, pero cuando veo, siento el deseo, para más para probar.
Pero en ese momento debo de creer que Dios ya cortó eso, pues. Ya cortó, entonces ya no hace efecto en mí. Amén. Pero le decía que esta circuncisión es algo doloroso. ¿Se recuerdan que en Génesis 34, ahí nos narra que los hijos de Jacob impusieron la circuncisión a los hombres de Siquem cuando ellos deshonraron a Dina? Y dice que al tercer día ellos sintieron el mayor dolor, estaban ahí adoloridos y aprovecharon los dos hijos de Jacob y los mataron. ¿Se acuerdan? Entonces, pero esa es una circuncisión física. Dios no quiere que nosotros nos circuncidemos físicamente. ¿Qué creen? Que hace tiempo fui a un seminario acá por Ecatepec y era un hermano de Corea el que nos daba la enseñanza y él contaba que un hermano tenía muchas luchas con la lujuria, ¿no? Entonces él hizo la idea de que mejor cortándose su parte, su miembro, él se le iba a terminar ese deseo. Y dice que agarró un cuchillo y se lo cortó. Y ya cuando vieron, se dieron cuenta, dice que lleno de sangre estaba ahí el lugar donde estaba. Y ya después dice que no fue suficiente eso porque así no es algo literal, pues. Digo esto, estamos enseñando eso porque si no está el grupo de los mesiánicos y al rato nos van a engañar a nosotros, pues por eso tengamos cuidado con todos los que quieren que practiquemos los ritos, las ordenanzas de la ley, porque hermano, entonces ya estamos echando a un lado lo que Cristo hizo. Amén. Aquí Pablo claramente dice que la circuncisión, aparte de la circuncisión física, existe otra clase de circuncisión que es la circuncisión en Cristo, la cual nos echa a mano, dice. Esta es la circuncisión espiritual y se refiere al bautismo apropiado, el cual nos despoja del cuerpo carnal por medio de la virtud eficaz de la muerte de Cristo. O sea, cuando Él murió, nosotros también morimos y ahí fue despojado esa carne. O sea, pero ahorita ustedes van a entender a Pablo y él dice, pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque se trata de vivir en la fe. O sea que en ese momento cuando porque tenemos las concupiscencias, ahí están. Entonces cuando nosotros sentimos, se despierta un deseo, se levanta un deseo, nosotros tenemos que considerarnos muertos, pues decir, yo eso ya no es mi vida, ya no es mi práctica, ya no es mi forma de ser, ya morí con Cristo, ahora ando en novedad de vida, es lo que está diciendo, amén. Porque no hay forma de que, de que, de que eso se quite, porque de repente dicen, oiga hermano, y hay que traer a un buen predicador para que dé una enseñanza para que los hermanos dejen de pecar. ¿Usted cree que, no digo que no menosprecio al buen predicador, pero no se trata de eso, sino que nosotros aprendamos a creer lo que está diciendo que fuimos circuncidados? O sea, que Él cortó la carne en nosotros, ese deseo en nosotros, es lo que está diciendo. Amén. Más adelante vamos a ver que esto que estamos hablando es contrario al ascetismo, porque si hacemos cosas para dejar de pecar, entonces, eh, hermano, eso es ascetismo. Entonces la circuncisión que se efectúa en Cristo tiene que ver con su muerte y con el poder del Espíritu. O sea que no nada más es su muerte, sino con el poder del Espíritu. Cuando Cristo fue crucificado, se llevó a cabo la circuncisión auténtica, práctica y universal. Su crucifixión cortó todas las cosas negativas. Ese es un asunto de creer entonces, de fe. Amén. De fe. Entre las cuales estaban en nuestra carne, esas cosas negativas estaban en nuestra carne, nuestro hombre natural y nuestro yo. Y es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Vamos a leerlo. Porque mire cómo es la fe de Pablo, cómo es lo que él creía. Gálatas 2:20, mire lo que él dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero Pablo, esa es mi fe. Amén. Cuando se levanta ese deseo, ¿qué tenemos que
¿Qué tenemos que vernos? Crucificados juntamente con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, dice, mas vive en Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos todavía en la carne, ¿no? Estamos, nuestro hermano que ya no está con nosotros, él ya no tiene ese problema, porque ya no está en la carne, dice. Y lo que ahora, porque seguimos todavía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? En la manera que él vivió. Él renunció a todos esos deseos. Amén. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso dice que él nunca pecó. Porque él siempre, o sea, él no dejó de pecar cuando fue a la cruz, sino que todo el tiempo él vivía crucificado. Es lo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo. Porque nadie puede decir, hermano, yo ya no tengo esos deseos. Ahí están. Ahí están en tu carne. Ahí están en tu cuerpo. Ahí están en tu corazón. Pero acuérdate que fuiste circuncidado, que Dios cortó eso y creer eso, pero además de eso tenemos el Espíritu. Ahora, si ustedes quieren leer más por qué Pablo dijo esto, van a entender porque desde el versículo 11 al 19 van a ver por qué él dijo esto, porque los judíos estaban metidos ahí. Amén. Luego, si gustan, apunten versículos 11 a 19 de Gálatas 2:20. Ese es el contexto y van a saber por qué Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora, además de la muerte de Cristo, necesitamos al Espíritu como el poder y eso lo tenemos. Dice Pablo también en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no solamente tenemos que considerar, vernos que estamos crucificados con Cristo, sino que hay que creer que tenemos un espíritu, un poder que nos puede, una operación que nos puede a llevar a vivir una vida que no peca. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Hay un espíritu. Ahora tenemos una ley más fuerte. Amén. Si tenemos la crucifixión de Cristo sin el Espíritu, el poder, no dispondremos de los medios para aplicar la crucifixión de Cristo a nuestra vida diaria y para obtener su efecto sobre nosotros. La crucifixión de Cristo llega a ser práctica y eficaz por medio del Espíritu. Esta es aplicada a nosotros por el Espíritu como poder. Luego, bajo el poder del Espíritu, somos circuncidados en una manera real y práctica. En esto consiste la circuncisión en Cristo. Si de algún día le preguntan a usted, ¿usted fue circuncidado? ¿Qué tiene que decir usted? ¿Cómo? Sí. No y sí. O sea, físicamente no, pero espiritualmente en Cristo. Sí, porque hay que ser listos, porque si usted dice que sí, entonces van a decir, entonces le usaron cuchillo, le metieron cuchillo. O sea, hermano, eso no fue físicamente, sino espiritual. Porque Pablo dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. No físicamente, sino espiritual. Amén. Entonces, eh, lo que constituye una circuncisión no hecha a mano, dice, es el hecho de que esta circuncisión fue lograda por la muerte de Cristo. Ahí fuimos circuncidados. Amén. Fuimos circuncidados por la muerte de Cristo y es aplicada y ejecutada y llevada a cabo por el Espíritu poderoso. Tenemos a ese Espíritu poderoso. Esta es la circuncisión que todos hemos recibido. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Porque no solamente decir aquí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, sino creer que tenemos el Espíritu de poder. Dice Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque siguen los deseos, ¿sí o no? Siguen. O sea, no podemos decir, hermanos, ya no tengo. No, siguen, pero nosotros sabemos ahora, estoy en la cruz. Fue, fue, cor- fuiste, podemos hablar con ese de eso. ¿Sabes qué? Fuiste cortado en la cruz. En la circuncisión, en la cruz, fuiste cortado. No tienes poder. O sea, si pudiéramos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que creer, pues. Yo lo platico para que usted ponga en práctica, para que pongamos en práctica, porque
porque en Cristo nada nos puede someter. Ahora, si usted dice, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Al contrario, porque está usando la ley, diciendo no, es cuando más lo hacemos. Entonces, mejor creamos, usemos la fe porque nosotros no estamos bajo la ley, sino que somos de fe. Y usamos la fe creyendo que estamos con Cristo crucificados. Y al considerarnos crucificados con Cristo, se hace la circuncisión. Dios ya cortó esa carne que quiere pecar y luego dice, andad en el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque dice el 17. Porque hay una lucha, hermano, constante. Porque del deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, dice. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Por eso nosotros tenemos que creer y echar mano de este Espíritu, creer que es poderoso. Entonces gana a la carne, pues. Porque la carne va a estar ahí hasta el último día de nuestra vida. Amén. Por un lado, estamos llenos en Cristo y por otro, fuimos circuncidados en Él. Puesto que estamos llenos en Él, no nos falta nada. Eso debemos de creer. Y puesto que en Él fuimos circuncidados, todas las cosas negativas han sido eliminadas. Porque a veces es que no puedo cambiar y no podrás cambiar. Mejor cree, cambia la forma de ver. Ya no trates de cambiar, porque uno dice, prometo, ya no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho? Te prometo que me voy a portar bien, prometo que ya no lo voy a hacer. ¿No? Mejor tenemos que vernos en la cruz y creer que tenemos un espíritu. Tenemos una opción, otra opción. Antes no podíamos, no teníamos ninguna opción de salir, de ser librado del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Cuando más queríamos no hacer las cosas, más, hermano, nos dominaba ese deseo. Pero ahora tenemos que hacerlo, pues, porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, entonces, hermano, seríamos bien pobres, miserables, como dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? ¿Se acuerdan que él dice en el 7? Porque el mal que aborrezco, eso resulto haciendo. Amén. Entonces, porque es fuerte, pero es más fuerte esto. Estamos llenos en él. Fuimos circuncidados, pero también nos dio su espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis en los deseos de la carne. Por eso dice también Pablo, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Alguna vez usted se siente triste, se siente deprimido y ahí está un pensamiento dando vueltas y vueltas? Y ahí es cuando tenemos que poner nuestra mente en lo de Dios, pues, en lo del Espíritu, ponte a orar y dile, Señor, tú eres mi descanso. No es fácil, ¿eh? No crean ustedes que, o sea, pero tenemos que creerlo. O sea, tenemos que aplicar eso que nos están enseñando aquí. Hermano, debemos ejercitar la fe y no mirarnos a nosotros mismos. Por eso le dije hace rato, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos como tal. Por eso no tenemos que ya conocernos en la carne, sino en Cristo, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios sí, borrón y cuenta nueva cuando estamos en Cristo. Amén. Pues no podemos seguir, si nosotros le fallamos, recuerden, confesamos nuestros pecados. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Confiesa, sacúdete, levántate y vamos en el Espíritu. No hay de que, hermano, es que eh, porque el enemigo gana ventaja cuando le prestamos nuestro pensamiento, ¿no? Y él gana ventaja. Pero qué, pero todos los logros de Cristo, lo que él obtuvo en la cruz entonces, porque no fue cualquier cosa ahí. Hermano, los ángeles, los demonios, todos, el mismo diablo estaba ahí pensando que él estaba ganando. De hecho, él dijo, matamos al Hijo de Dios. Matamos al Hijo de Dios y estos pobres hombres y mujeres van a seguir en su pecado.
Él no sabía que Dios tenía el mismo diablo cayó en una trampa que Dios hizo en la cruz. Y por eso él ganó. Él fue vencedor. Y si estamos en él, somos vencedores. ¿Se acuerdan que el domingo le decía que eh, ¿dónde está Cristo ahorita? Que no dijimos que está en el tercer cielo. Así dice Pablo, ¿no? Romanos, ¿dónde está Cristo? En la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y si estamos en Cristo, ¿dónde estamos nosotros también? En el tercer cielo. Nomás que no lo creemos, ¿se dan cuenta? Vivimos como gente que no tiene esperanza, como hermano, todo lo que Él hizo. Amén. Todo lo que Dios hizo. Debemos ejercitar la fe y no miramos en nosotros mismos. No debemos fijarnos en nuestros sentimientos. No se fije en sus sentimientos ni en sus circunstancias. Estas indican que nos falta todo lo positivo y que nos perturba todo lo negativo. En cambio, los hechos declaran que no estamos en nosotros mismos, sino en Cristo. Todo el tiempo estoy en Cristo. Estoy en Cristo. O sea, tenemos solamente repetirlo, sino creerlo, pues, ejercitar la fe. Puesto que estamos en Él, estamos llenos en un sentido muy positivo y fuimos circuncidados para que nos fuera quitado todo lo negativo. Ahora, debemos fijarnos en la cruz de Cristo y vernos allí en Él todo el tiempo. Los hombres de fe del Antiguo Testamento, ellos miraban la cruz, porque todas los tipos, las figuras, la sombra apuntaba a la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac? No, ahí estaba Abraham, yo creo que él entendía eso. Estaba apuntando a lo que iba a venir. Porque Pablo más adelante va a decir que ellos son la sombra de los bienes venideros, ¿no? Y ellos miraban la cruz, miraban, ahora nosotros, la cruz no está puesta delante, sino que atrás, lo que ya pasó. También por eso tenemos que fijarnos en la cruz de Cristo y vernos allí en Él. Miren lo que dijo Jesús en Juan 3, 14 y 15. Juan 14, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo. Levanta tu mirada y ve a Cristo. Ve la cruz de Cristo. Juan 3, 14 y 15. Perdón, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Ok? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se dan cuenta que lo que estoy diciendo, lo que pasó allá es una figura de lo que viene? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer, es fe. Y eso lo pasó en Números 21:9. Jesús estaba citando lo que pasó en Números 21:9. Mire lo que dice Números 21:9. Números 21:9. Dice, y Moisés, porque había serpientes que mordían a los hijos de Israel, y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué no dice que él tenía un cuerpo semejante al cuerpo de pecado? Porque por eso pusieron una serpiente de bronce. Y Moisés estaba hablando de la cruz, pues. Yo creo que ahí algunos de ellos, Moisés veía esto. Él sabía que estaba hablando de la cruz. Muchos no lo comprendieron, pero yo estoy seguro que Moisés sí entendió. Y eso es lo que pasó, lo que Jesús dijo. En Juan dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos tenían que levantar la vista y mirar a la serpiente de bronce y vivían. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo 11 ahí de Colosenses 2. Ella habla de de que el cuerpo carnal fue despojado. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al ser despojados de ustedes el cuerpo pecaminoso o el cuerpo carnal,
Aquí Pablo habla de echar o despojarse del cuerpo carnal. La palabra despojarse, porque recuerdan que la otra versión dice, habla de despojarse, en vez de echar dice despojarse, significa quitarse una prenda, desvestirse. Miren, hermano, ¿se acuerdan que Pablo, creo que, eh, no me acuerdo el libro, pero me acuerdo de lo que dice el versículo que dice que despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, porque ya lo tenemos, pues. Por eso, ponte, no, yo no quiero ese vestido. Este es lo que me corresponde. ¿Qué no hacemos nosotros cuando es que nos cambiamos de ropa? No cuando se nos ensucia. ¿O usted es de los que se sigue poniendo la misma ropa después de bañarse? ¿Verdad que no? ¿O habrá alguien? Ya, uno dice, uno no, ya, porque ya sudó, ya huele feo. Entonces, de eso está hablando. Cada vez, por eso aquí, hermano, habla de que nosotros, cuando habla de despojar, significa quitarse de una prenda, desvestirse, porque va a estar el vestido ahí, porque aquí está, en nuestra carne, ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Despojarnos. No quiero esto, voy a vestirme de Cristo. Vestidos como hijos de luz, que no dice la Biblia. Amén. Entonces, la circuncisión que fue efectuada por la muerte de Cristo y que es aplicada por el Espíritu poderoso, nos despoja de nuestro cuerpo carnal. Pero recuerden que no somos nosotros. Es por la cruz de Cristo, es por el Espíritu. Amén. Porque eso es lo que tenemos. Nuestro cuerpo carnal fue puesto en la cruz con Cristo y nos fue quitado. Debemos ejercitar nuestra fe al respecto y no considerar nuestro yo ni nuestro entorno. Ejercitemos nuestra fe y digamos, amén, fui despojado del cuerpo carnal en la cruz y mediante el Espíritu poderoso. Esta circuncisión se realiza en la circuncisión de Cristo. Recuerden, no es una circuncisión hecha a mano. Entonces, porque hay grupos, y es lo que estaba metiendo con los colosenses, porque los judíos querían obligarlos a circuncidarse. ¿Se acuerdan que hubo un concilio? Y los apóstoles dijeron, no, solamente 3 cosas, ¿no? De que se aparten de fornicación, de lo ahogado y lo sacrificado a ídolos. Eso sí tienen que cumplir, pero ya lo demás ya no, dijo. Ni el sábado, ni la circuncisión, ni la dieta, nada más. Nada de eso. Amén. Porque no es, o sea, porque lo que Dios quiere, aquí la circuncisión no es algo físico, sino que es espiritual. Es la circuncisión de Cristo. Se efectuó mediante su crucifixión. Nuestra carne fue anulada por su muerte en la cruz. Por eso, lo que hacen cada Semana Santa, ¿qué hacen las personas? Yo he escuchado el testimonio de los que los crucifican y dicen que ellos se sienten muy bien después y que quizás en el momento no se identifican con Cristo, todo, pero ya después, otra vez a lo mismo. Amén. Entonces, pero miren lo que dice Pablo, mediante el bautismo. Si nosotros leemos el 2:11, ahí de Colosenses, habla de la circuncisión. Vamos a leer otra vez el 2:12. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo. ¿Usted fue bautizado? Ahora va a entender de qué trató el bautismo. Amén. Porque algunos dicen, ¿por qué no cambia si ya fue bautizado? Es porque no está ejercitando su fe, no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. O sea, miren, jóvenes, hermanos, cuando fuimos al bautismo, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Amén. Amén. O sea, miren lo que está diciendo. No es de que los que fueron bautizados no son salvos ni no son hijos de Dios. Sí son hijos de Dios y son salvos. Simplemente que no están haciendo lo que dice la Biblia. Porque, hermano, ¿cuántos hermanos han sido bautizados y ya no están con nosotros?
Amén. Amén. Pero no significa, ¿quién puede decir es mi hijo de Dios? Tú ni puedes decir eso. Yo no puedo decir eso. Amén. Si es hijo de Dios, va a regresar. Yo he conocido, hermano, a muchos hermanos que de chiquitos ellos conocieron de Dios, los llevaron a la iglesia, es más, recibieron a Cristo y fueron bautizados y se alejaron. Pero después Dios los toca y los trae otra vez. ¿Te imaginas si los hubieras visto tan mal, por este ni hijo de Dios ni se convirtió? No puede uno atreverse a decir eso, porque el único que cautiva, el único que sabe es Dios. Pero yo estoy seguro que sí son hijos de Dios, porque cuando van al bautismo, nadie les impuso, tienes que bautizarte, te regalo, decía un hermano de Tijuana que había un predicador que dijo, todo aquel que todo aquel que vaya a las aguas del bautismo, les vamos a regalar una bicicleta. Entonces ahí ya, ¿verdad? ¿Usted tiene una bicicleta? ¿Le regalamos una? ¿No? O sea, nada de eso, sino que usted dijo, hermano, yo quiero el bautismo. Entonces solamente que no hemos entendido esto, nada más. Por eso se estamos enseñando. Estamos enseñando yo me acuerdo cuando me bautizaron, yo no tuve un seminario, ni sabía de todo esto. Muchos hermanos hoy saben muchas cosas de lo que es el bautismo. Y yo en mi momento solamente creí y dijeron, tienes que bautizar, vamos al bautismo porque creí. Y ya después con el tiempo entendí de qué trata. Entonces fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Ser sepultado en el bautismo significa despojarse del cuerpo carnal, es decir, quitárselo. Entonces, ¿se recuerdan que hablamos de aquel hermano que le decían, vente, vamos a tomar, vente, vamos a robar, vente, vamos a hacer esto? Y él decía, estoy muerto con Cristo, estoy muerto con Cristo. Un muerto ya no peca. Amén. Entonces, eh, además, en Cristo fuimos resucitados, porque no solamente fuimos sepultados, fuimos resucitados juntamente mediante la fe de la operación de Dios. En el bautismo existe el aspecto de ser sepultados, lo cual equivale a poner fin a nuestra carne. Para eso fuimos sepultados. Por eso, a algunos les digo, ¿cómo entonces, dónde vas a tener una base para considerarte muerto si no vas al bautismo? El bautismo sí salva del mundo, pero también tiene relación con el pecado, porque es cuando decimos, porque si no vamos al bautismo significa primeramente que no hemos creído. Amén. Pero si vamos al bautismo es porque creemos, porque dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces, cuando vamos al bautismo tenemos que creer, tener la fe de que eso, que fuimos sepultados con él, ahí quedó nuestro viejo hombre, nuestro yo, nuestra carne, ahí quedó sepultado, pero también nos sacaron el agua que equivale a ser resucitados para vivir en novedad de vida. Amén. Somos levantados, somos vivificados en Cristo por la vía divina. En este versículo que leímos de Colosenses 2:12, Pablo dice que esto se lleva a cabo mediante la fe. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante ¿qué? La fe en el poder que Dios que levantó de los muertos. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu. Que no dice Pablo, si el Espíritu que, ¿cómo dice? A ver, se me fue, Romanos 8, donde dice que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, también vivificará vuestros cuerpos mortales, ¿sí o no? Entonces tenemos eso, se dan cuenta, la fe, el Espíritu lo tenemos. Y esa fe no es de nosotros. Esa fe no es de nosotros, hermano. Ya, pero sí, ahí está, ¿no? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque para eso resucitó. Vamos a ir a Efesios 2:8 para estar culminando, para concluir. Efesios 2:8. Y vamos, pero ponme la nueva versión internacional, por favor. Versión internacional. Miren, hermano, que la fe no es de nosotros.
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿La fe es de usted? No, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Amén. Entonces, en esa fe podemos volver a Dios. Cuanto más nos volvemos a Dios y tenemos contacto con Él, más fe tenemos. ¿Cómo podemos volvernos? Todos los días orando, invocando, leyendo su palabra, viniendo a las reuniones, nos estamos volviendo a Él y más fe tenemos, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor es el autor y perfeccionador de nuestra fe, lo dice Hebreos 12:2. Por tanto, cuanto más permanecemos en Él, más se nos infunde, más se nos transmite Él como nuestra fe. Por eso tenemos que permanecer en Él. ¿Se acuerdan? Jesús dijo eh, que si no permanecemos en Él, en Juan 15, ¿no? Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Dice, el que no permanece en mí, no lleva fruto, no puede hacer nada. Nada sois, dice. Por medio de esta fe viva, producida por la operación del Dios vivo, experimentamos la vida de resurrección representado por el aspecto de ser levantados en el bautismo. ¿Se dan cuenta lo que representa nuestro bautismo? Porque no solamente fuimos sepultados, sino que salimos. Y tenemos que creer en eso. Eso es nuestra resurrección. Acuérdese de su bautismo. Fui sepultado, ahí Dios cortó con mi carne. Dios me circuncidó. Porque tiene que ver con la cruz, pues, porque ¿cuándo lo sepultaron? Después de ser crucificado, nos lo bajaron y lo sepultaron. Pero también Él resucitó, nos levantan en las aguas del bautismo, eso significa nuestra resurrección, hermano. Entonces, tenemos que ser cristianos que no descuidamos esto. Tenemos que prestar atención al agua y tenemos que, se dan cuenta que ahora Dios nos está enseñando más de qué trata el bautismo. Ahora, cuando enseñemos a los hermanos nuevos que van a ir a las aguas del bautismo, tenemos que enseñar esto ahora. Esto no lo habíamos enseñado, lo habíamos enseñado otros aspectos y está bien. Se dan cuenta que ahorita Dios nos está enseñando más lo que es el bautismo. Amén. Entonces, nada más, porque el bautismo genuino implica una operación en la cual somos sepultados y aniquilados. No digan como aquellos, es que este viejo hombre creo que sabía nadar, dice, porque sale otra vez. No, o sea, ni de chiste decirlo, hermano, porque no, por eso nos lleva una vida de chiste, ¿no? Entonces, hermano, eh, tenemos que ejercitar la fe. Acuérdate que te lo regalaron, no es tuyo, ejercítalo. Quien lleva a cabo la operación es el Espíritu, por consiguiente, cuando bautizamos a alguien debemos ejercitar la fe para ver en ese momento que en ese momento está ocurriendo una operación que pone fin al viejo ser del que está siendo bautizado. Eso lo tenemos que enseñar, ahora lo entiendo más. Debemos tener fe en la operación de Dios, el Dios triuno, quien levantó a Cristo de los muertos. Cuando bautizamos a un creyente, a un nuevo creyente, debemos darnos cuenta de que Él es introducido en una operación divina que le pondrá fin y lo sepultará. Debemos tener la fe en la operación del Dios triuno. Por esta fe obtenemos la realidad, la terminación y de la sepultura del viejo hombre, el yo, la carne y la vida natural. Todo ahí se quedó ahí. El Dios triuno que opera honrará esta fe al hacer que estas verdades sean reales para nosotros. La sepultura y la terminación del viejo hombre, efectuadas mediante el bautismo, constituyen la verdadera circuncisión. Por eso, nuevamente les digo, si le preguntan, ¿fuiste circuncidado? No y sí. No en la física, o sea, no una circuncisión física, pero sí en lo espiritual, porque ya entendemos. ¿Amén? Por eso dice que somos los verdaderos israelitas. El otro día el pastor Cayetano estaba enseñando que dice que somos los verdaderos judíos, y sí, pero espiritual, pues no literal. Amén. Ahora, termino con esto. La circuncisión es contraria al ascetismo, ya que los colosenses habían recibido esta circuncisión.
Ellos no necesitaban practicar el ascetismo. Esa es otra corriente filosófica que había entrado en Corinto. Ser circuncidado en la circuncisión de Cristo es algo contrario al ascetismo. Miren lo que dice Colosenses 2:20 al 22. Miren lo que dice. Colosenses 2:20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. Más adelante vamos a abundar en esto, pero quienes han sido sepultados y terminados y ahora descansan en la tumba, no necesitan el ascetismo. No hay ninguna razón para que traten sus cuerpos severamente, porque hay quienes creen eso. Y van a usar, porque Pablo en otro pasaje dice que él golpeaba su cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y Pablo está diciendo, hay que entenderlo bajo su contexto, porque él aquí está diciendo que ya no sometas a preceptos, dice. Dice que son mandamientos y doctrinas de hombres. Amén. Entonces, eh, no hay ninguna razón de que tratemos nuestros cuerpos severamente. Es lo que estaban haciendo los colosenses. Esto es contrario al principio espiritual, según el cual morimos y nos despojamos del cuerpo carnal, que es el ascetismo, que el ascetismo intenta disciplinar, porque el ascetismo viene a ser una disciplina. Toda forma de ascetismo intenta poner fin a la lujuria. Le decía del cristiano coreano, ¿no? Lo que quiso hacer para ya no tener ese deseo. Y dice que, pero no está ahí, sino que está en el corazón. ¿Qué no dijo el Señor? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. Por eso necesitamos que Él ya circuncidó nuestro corazón, pues. Amén. Entonces, miren, ¿qué es lujuria? Deseo excesivo, del placer sexual, o sea, está hablando de la lujuria de la carne. Según la enseñanza y la práctica del ascetismo, tratar duramente al cuerpo elimina la lujuria y restringe la entrega desmedida a los placeres. Ese es el principio básico del ascetismo. Fíjense que en la India algunos practican el ascetismo acostándose en una cama de clavos y cada vez que sus apetitos carnales se despiertan, se inclinaban con presión o se inclinan con presión en los clavos, pensando que el dolor restringirá sus pasiones. Y este principio explica las reglas ascéticas en cuanto al comer alimentos deliciosos. Entonces, y eso ha entrado en el cristianismo hoy día. Bueno, en la iglesia católica están los monjes, ¿no? O los ermitaños y místicos cristianos que se apartaban de la sociedad para buscar una mayor santidad y conexión con Dios. Imagínense, hermano, que digan, vamos, como aquí en la ciudad, o aquí en Tultitlán hay muchas cosas, ¿no? Vámonos al cerro, ¿no? Y ustedes creen ¿y dónde están las cosas? En nuestro cuerpo. O sea, es un asunto de fe, de vivir, de la circuncisión, pues, no de movernos del lugar. ¿Amén? Imagínense que si no hubiera gente aquí en Tultitlán, ¿cómo creen ustedes que estaría? ¿Cómo se imaginan? Porque me acuerdo de los hermanos que nos cuentan cuando llegaron aquí, cómo estaba aquí. Decían que había un arroyo y todavía tomaban agua de ahí. Ahorita vaya a tomar agua de ahí, ¿se dan cuenta? Amén. Entonces el consejo de Pablo en Colosenses 2 era que los creyentes no tenían ninguna de practicar el ascetismo, puesto que ya habían sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. Hace tiempo decía alguien que tienes, para perdonar, dice, o para perdonar, sacar el rencor que tienes, pues escribe todo en un papel, en una hoja, cosas, personas que te hicieron algo y clávalos en la cruz. Dice, no, eso, hermano,
Son prácticas. Eso no termina. Lo que termina es creer de que nosotros fuimos sepultados y resucitamos para vivir en novedad de vida. Amén. Amén. Entonces, con esto termino. Eh, Maltratar el cuerpo con el propósito de restringir los apetitos de la carne es una locura y no sirve para nada. La circuncisión en Cristo ciertamente es contraria al ascetismo. Amén. Vamos a orar. Y espero creo que sí entendimos lo que es la circuncisión, ¿no? Nos preguntan, ¿fuiste circuncidado? No y sí. ¿Por qué no? Porque no es algo físico, pero espiritual sí. Amén. Vamos a orar, pues. Vamos a orar, chafecito. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque, Padre, estás abriendo tu palabra a nosotros. Y es gracias a ti porque tú eres nuestra sabiduría. Señor, gracias porque nos has dado un espíritu de poder y sabiduría. Señor, y podemos comprender. Gracias, Señor, porque aún nuestra reunión los niños están, Padre. Oh, Señor, tú no rechazaste a los niños y bendecimos la vida de Jafetcito, Señor. Gracias porque aún esta reunión Él viene, Padre. Y sabemos, Señor, que Él, Padre Santo, un día te va a servir. Por eso no nos molesta, Señor, lo que Él, eh, los ruidos que hace. Señor, al contrario, Padre, nos alegra, Padre, porque hay niños. Es una iglesia, Señor, que no solamente tiene personas adultas, sino tiene jóvenes, adolescentes, niños. Gracias por la vida de Evan, de Emily, Señor, que están con nosotros, Señor, y todos los adultos, Señor, que estamos aquí, Padre, gracias porque podemos estar delante de ti. Gracias por esta bendición, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir ejercitando nuestra fe y creer lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.